Abya Yala. Dicho esto, ya lo tenemos, muy amable Gabriel. Le preguntaba, dando mi cordial bienvenida, por supuesto, y gracias por su valioso tiempo de conectarse desde Bolivia. Ustedes a esta hora están ya 20 horas 40 minutos, si no estoy mal. Este sábado le decía que Bolivia tendrá ya su nuevo presidente. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son esas preocupaciones que al momento tiene en Bolivia? Preguntaré o haré esta primera inquietud. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás, José? Un gusto compartir nuevamente contigo. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces estamos en el programa, cuántas veces ya hemos compartido. Saludar a Rexinacu y TV, siempre compartiendo desde Ecuador. Te lo he dicho en algún otro programa, quizás entre los pueblos ecuatorianos, peruano y boliviano debemos ser los que más nos parecemos en todo el continente, ¿no? Latinoamericano y de la Via Yala, por supuesto. Y sin lugar a dudas, eso nos hermana y nos rearticula en momentos de crisis, en momentos de pensar los paradigmas civilizatorios, de repensar los cimientos estructurales del vivir bien, por ejemplo, del Estado plurinacional o de la plurinacionalidad. Entonces, siempre es un gusto, un placer, querido José, saludar también al hermano Rubén. Un gusto, un placer compartir en esta ocasión también con él y pues presto a desarrollar todos los temas que tú pongas sobre la mesa, querido hermano José. Gracias, Gabriel, por su gentileza también. Reitero, no, retorno más bien a otra inquietud, Rubén. Rubén, es tanta la, digamos, no sé si la alegría, no sé si la nostalgia, no sé si la preocupación. Bolivia ha sido uno de los abanderados, por supuesto, Ecuador también lo es, aunque estamos con este punto bastante crítico, ya lo analizaremos quizá minutos más adelante. Pero Bolivia ha saboreado, digamos, en diferentes momentos de lo que ha sido el constituirse como Estado plurinacional. ¿Qué es lo que podemos destacar de aquello y en qué términos recibe también, reitero la inquietud, al nuevo gobierno, Rubén? Mira, José, y todos los que nos están siguiendo, categóricamente debemos decir, yo provengo de provincia de Omasuyos, donde las autoridades, el autogobierno, se denomina ponchos rojos. Debajo de estos ponchos rojos, no solamente están los agricultores, los comerciantes o los gremiales, sino está toda una gama de, hasta podríamos decir, hasta de empresarios, emprendedores, de creadores, juristas, pedagogos, escritores, poetas y etcétera. La plurinacionalidad, aunque por nombre, lo hemos llevado durante el gobierno del MAS. Debemos aclarar que no ha sido un regalo del partido del movimiento al socialismo. Eso debe quedar claro. Ha sido una lucha de décadas hasta de siglos. Una conquista no reciente. Estamos teniendo, querido Rubén, estamos teniendo un poquito de dificultad en el audio. Aquí podríamos, Rubén, no sé si nos escucha, parece que no nos escuchamos. A Huáscar Ari, donde querido Rubén, tenemos dificultad en términos de audio. Vamos a ver si retornamos de cómo hemos llegado justamente a través de este tiempo Rubén, y espacio que digamos no tenemos audio.
con este Bueno, no tenemos audio. Vamos mientras tanto. Hola, José. ¿Se escucha? No sé si por ahí. Querido Rubén, no sé si me escucha. No sé si me escucha porque se perdió su audio. Bueno. Ahí sí, digamos, a ver si escuchamos la última parte donde decía que hay que aclarar que esto de la plurinacionalidad no ha dependido, o no, más bien, no es la de la autoría, digamos, exclusiva de un movimiento político importante, por supuesto. Hasta ahí escuchamos, Rubén, a ver si concluimos esa partecita. Buenísimo. Quisiera referenciar a Huáscar Ari, quien ha hecho una tesis doctoral de cómo estas luchas han iniciado una vez que llega el invasionismo a este territorio. El Taqi Oncoy, no los Qatari, no hasta la independencia, aunque no ha sido independencia, porque podemos ahora clarificarnos, porque recién, además podemos decir con este gobierno, estamos regresando a la Santa Inquisición, a la Edad Media. Ni siquiera nos hemos independizado del rey, del rey de España o del mismo Vaticano en cuestión religiosa, por ejemplo. Entonces, aclaraba, la plurinacionalidad, este denominativo, yo decía, aunque paréntesis, aunque hemos llevado por nombre, no ha sido un regalo del partido Movimiento al Socialismo, sino ha sido esta conquista de décadas, ¿no? De muchos actores, de movimientos, de este autogobierno que siempre ha existido hasta el día de hoy y que existirá. No, esos son los pueblos originarios quienes están latentes en esta coyuntura actual, estimado José. Para empezar, quisiera aclarar aquello, si bien Bolivia y Ecuador han sido como estados pioneros en plurinacionalidad, pero esas no han sido conquista de los partidos, quienes maquiavélicamente cooptan, ¿no?, las organizaciones sociales o cooptan ahora a través de los medios de comunicación con algoritmos que encantan a los jóvenes, ¿no? Pero yo voy a ir en estas preguntas tratando de fundamentar la existencia y la perexistencia de esta autoorganización, de este autogobierno que reproduce la vida además, ¿no? A través de los pueblos originarios, estimado José. Qué importante, ahí estamos, qué importante estos elementos que nos acaba de señalar Rubén, y justamente me da pie también para realizar la siguiente inquietud a Gabriel. Al menos estamos a días de que se lleve adelante una consulta popular de parte impulsada desde el gobierno en el caso ecuatoriano. Y hay uno que otro denominado analista en el caso nuestro, en el Ecuador, donde dice, bueno, pues lo de la plurinacionalidad ha sido un invento que no ha funcionado y por lo tanto hay que echar abajo, es lo que dicen. Y bueno, escuchando, digamos, a Rubén, entonces no han dejado simplemente ni siquiera llevar a la práctica en realidad. Lo que han querido es desgastar toda una propuesta.
¿cómo se entiende, cómo se explica desde la realidad boliviana aquello de la plurinacionalidad? De pronto es un tema así folclórico, allá está alguien con poncho, por acá está alguien con sombrero, qué bonita, qué bonito colorido del traje, etcétera. Ya estamos en plurinacionalidad. Así se podría entender, Gabriel, ¿o cómo lo explican? Bienvenido. Bueno, ya le di la bienvenida, pero vale, pues otra vez, Gabriel. Bueno, indudablemente comparto lo que refirió Rubén desde el punto de vista de la construcción de la pirámide pigmentocrática en la Bolivia republicana y previo a la Bolivia republicana, ¿no? Hay que entender que este proceso, todo proceso político, carga evidentemente una acumulación revolucionaria histórica, ¿no? No es un proceso, los procesos de transformación política no se dan en 10 años, no se dan en 20 años, son de larga data, se dan en muchísimos años. Entonces, si entendemos la historia política contemporánea de Bolivia, vamos a entender el ámbito, por ejemplo, de la marcha por la vida, tierra y territorio, ¿no? Si somos un poco más contemporáneos. Si nos vamos mucho más atrás, vamos a encontrar innumerables insurrecciones, rebeliones de los pueblos indígenas ampliamente negados, ¿no? ¿Por qué? Porque la república se construyó, evidentemente, desde la estratificación pigmentocrática, es decir, el capital cultural basado en la blanquitud de la piel, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro en Bolivia, hay que tenerlo claro en Ecuador, hay que tenerlo claro en Perú. Esa estratificación basada en la blanquitud de la piel ha generado amplios esquemas de, me atrevería a decir, segregación, amplios esquemas de discriminación, amplios esquemas de clasificación de los bolivianos en bolivianos de primera, de segunda. Fausto Reinaga nos hablaba de las dos Bolivias, ¿no? La Bolivia india, la Bolivia blanca. En contraposición, rescatando un poco quizá a Frantz Fanon, ¿no? Ahí en sus postulados. Pero bueno, esa es otra interpretación que se puede dar. Sin embargo, hay que aclarar que, volviendo al ámbito contemporáneo, tienes esa acumulación de la marcha por la vida, tierra y territorio, tienes la guerra del agua contra la privatización de los recursos hídricos en el 2000, tienes en el trópico de Cochabamba la guerra contra la base militar de Chimoré, que teníamos una base militar de la DEA acá en territorio boliviano, al igual que la tuvieron o la tienen todavía Colombia, en Ecuador la base militar de Manta, en Perú otras bases militares norteamericanas. Entonces encuentras también el 2003, la guerra del gas, encuentras todo el proceso desde el 2006 al 2009 de el proceso constituyente que da origen a justamente el ámbito de la nueva constitución política del Estado, ¿no? Pero previo a eso encuentras al poder constituido, porque para llegar al poder constituyente tienes que tener musculatura política para convocar al poder constituyente. Y esa musculatura política fue encarnada en las urnas, concuerdo, de una larga data, de una larga acumulación revolucionaria histórica a partir de Evo Morales, ¿no? Negar eso es volver a caer en ese viejo pachamamismo de derecha al estilo de Yacu Pérez, que te dice, nosotros somos los pueblos originarios, nosotros nos autogobernamos, pero no se hacen problema en cogobernar con Lazo, por ejemplo, en Ecuador, con un banquero multimillonario, ¿no? Tienes ahí el ejemplo de Yacu Pérez. Acá en La Paz, lo debe conocer Rubén, tenemos al señor Tata Quispe, ¿no? No se hace problema en ser aliado de un gran multimillonario privatizador como el señor Samuel Doria Medina, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar muy bien el plano y el ámbito transversal de clase. Es fundamental, porque si nosotros estudiamos simplemente a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos desde una perspectiva estrictamente etnocentrista, si quieres, y decir la nación aymara es esto, y hace el otro, entonces ese análisis no resiste el ámbito de que existe aymaras explotadores y aymaras explotados, ¿no? Entonces la clase está transversalizada. Por eso el proceso boliviano es tan interesante, porque supo vincular
toda la construcción de los indigenismos, los indianismos, los marxismos, los socialismos, los comunismos, tan heterodoxos en Latinoamérica, que pues dan cuenta de procesos originarios y originales, me atrevería a decir, como el socialismo comunitario planteado desde, no un partido, comparto, la construcción de nuestros pueblos. Entonces, cuando se trata de hablar de la plurinacionalidad, muchas veces se trata de ridiculizarlo, ¿no? De decir, no, no existe, ¿qué es pues lo plurinacional? En el ámbito estrictamente jurídico, estamos hablando del reconocimiento de 36 nacionalidades, que hacen naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, que hacen dentro de un Estado unitario la complejidad de la bolivianidad, ¿no? Negada en otros países. Recordemos que en varios países del mundo se aplica todavía el concepto tradicional del siglo XVI de composición del Estado, a través de las características de una sola religión, de una sola, un solo pueblo, si quieres, una sola homogeneidad identitaria. Entonces, la plurinacionalidad deconstruye todo eso. Te dice, acá podemos vivir todos juntos, entendiendo y reconociendo la preexistencia antes de que exista pues la República de Bolivia. Desde 1492, si quieres, ya existían estos pueblos y naciones que nosotros somos parte. Y cuando el boliviano te dice, no, yo soy mestizo, eso es la negación parcial de tu indianidad. ¿Por qué? Porque nosotros, habitantes de este territorio, se define tu indianidad por el color de tez. Fausto Reinaga te decía que no, ¿no? Pero fundamentalmente se define por la autoidentificación, pero fundamentalmente por el reconocimiento de tu pasado inmediato y tu pasado, si quieres, lejano. Todos, creo yo, en Bolivia al menos, tenemos sangre indígena pues corriendo por nuestras venas. Sería tonto decir que no, que somos menonitas, que somos extraterrestres, no sé, algunas concepciones que salen de algunos iluminados. Y pues todo eso pareciera que con Yanine Áñez, desde lo simbólico, a partir de ese momento me atrevería a decir, ha vuelto a reposicionarse, ¿no? Ahora volvemos a jurar con la Biblia, decía Yanine Áñez, un ámbito simbólico que impone un nuevo momento. Dice, ahora vamos a gobernar con la Biblia en Palacio. La representación de la juramentación de Yanine Áñez desde el Palacio Quemado, que es la edificación, es el símbolo arquitectónico por excelencia del viejo Estado republicano y colonial, en contraposición a la Casa Grande del Pueblo, refiere también un mensaje, ¿no? Y cuando tienes un gobierno de Luis Alberto Arce Catacora de 5 años que se ha encargado a sabotear todo lo que se ha avanzado en 14 años, tienes claramente que ha existido el fundamento planificado para sabotear desde adentro el denominado proceso de cambio y destruir y allanar el camino para que hoy por hoy tengas a cualquier opción. Nos tocó, digamos, para algunos dicen la menos peor, entre Paz y el señor Tuto Quiroga, que prácticamente representan lo mismo, que prácticamente representan volver a los tiempos de subordinación a las grandes potencias hegemónicas, en este caso una potencia en decadencia como es Estados Unidos, ¿no? Entonces, no tenemos mucho de dónde escoger en Bolivia porque las condiciones se han planificado para llevarnos a este escenario. No ha sido ninguna casualidad la proscripción de Evo Morales. No ha sido ninguna casualidad que se lo ataque y se lo fustigue tanto y se lo destruya a nivel de todos los ámbitos político, mediático, jurídico, lo que hemos hablado en diferentes momentos, el lawfare. Entonces, estas situaciones no son casuales en política y hay que saber analizarlas. Y hoy por hoy nos venden el discurso de los 20 años del socialismo, los 20 años del comunismo, que son narraciones proselitistas, pero además análisis laxos, generalistas. ¿Por qué? Porque no te hablan de los 14 años de Evo Morales, los 6 meses de Yanine Áñez y los 5 años de Luis Alberto Arce Catacora, y peor no te van a hablar de toda la era del neoliberalismo o todo el tiempo que hemos vivido previo a la consolidación del movimiento al socialismo como partido, si quieres, en ejercicio de gobierno, ¿no ve? Entonces, y todos los procesos previos creadores de todo eso. Entonces,
Esos análisis creo que a profundidad develan la construcción de lo que se denomina la plurinacionalidad y el Estado plurinacional desde sus instituciones, desde sus cimientos, pero también desde su carácter simbólico, su potencial simbólico, que es fundamental entenderlo y que se ha posicionado y se ha vuelto parte del sentido común de los bolivianos, ¿no? Eso como un primer aporte. Gracias, Gabriel, por estos otros elementos. Ahora vuelvo para escuchar, digamos, bueno, tenemos una dificultad con el tema de la señal de nuestro invitado. Más bien, vamos a una brevísima pausa. Ojalá ya se estabilice nuevamente la señal y la conexión con Rubén, que nos atiende desde Bolivia. Amigo, amiga, estamos en diálogo. Bolivia ante un nuevo ciclo político es el tema del que nos encargamos en revisar, en tratar de encontrar alguna explicación cercana, digamos, para mejor comprender. Bueno, ya está nuevamente nuestro invitado. Antes de ir a la pausa, de una vez, más bien aprovecharé el tiempo. Rubén, estaba por ir que digamos, por ir a la pausa, pero más bien aprovecho el tiempo. ¿Cuáles son las preocupaciones, digamos, en este marco? Ahora el sábado empieza una nueva gestión, empieza un nuevo gobierno. ¿Esto va a ser favorable a todo el proceso, digamos, conquistado por años, por los pueblos, por los sectores sociales, por quienes quieren una mejor suerte de lo que ha constituido esta Bolivia monocultural, racista y todo cuanto pudiéramos ir analizando? ¿Cómo miran ustedes este inicio de una nueva etapa gubernamental? Le pregunto, Rubén. Algunos hermanos por ahí dicen, el Cara, o sea, es el extranjero que gobierna, el Cara nunca más va a poder gobernar sin el indio, dicen. Bueno, por un lado es una preocupación, por otro lado es una esperanza de que los pueblos originarios no han sido dependientes del Estado, no han sido vividores del Estado. No puede ser casos como los dirigentes durante el gobierno del MAS, ¿no? A través de algunos proselitismos se hayan corrompido, se hayan prebendalizado, todo eso. Pero hay una estructura, ¿no? De los pueblos originarios, de la existencia, ¿no? De los hijos, de sus hijos, de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que en las peores crisis se generan los pensamientos trascendentales. Entonces, para los pueblos originarios principalmente, es mi opinión personal, es una oportunidad, ¿no? Después de que entre comillas, hemos tenido este gobierno indígena, ¿no? O sea, podríamos evaluar por todo lado y de todo lado en qué medida ha sido gobierno indígena. Bueno, yo creo que es un desafío, ¿no? Esta etapa, o sea, una etapa porque 5 años va a pasar muy rápidamente. Entonces, yo voy escuchando, ¿no? A colegas, a amigos, de que este momento va a ser el desafío para poder reflexionar verdaderamente, no solamente una reflexión coyuntural, sino para una reflexión sistemática, para una reflexión estructural, ¿no? De cómo la existencia desde los pueblos originarios nos ha permitido esta reproducción de la vida, porque no hay que olvidar que eso se mantiene, ese es un patrón,
¿no? De que hasta ahora mi mamá dice a los animales, ¿no? Anuawa, wakawawa, todo es como con bebé, ¿no? Entonces, esa estructura está latente. Eso no significa que todos los aymaras o todos los quechuas o todos los pueblos originarios, o principalmente en cualquier lado, ya sea en la vida citadina o en la vida rural, ¿no? Que no se hayan olvidado, ¿no? Entonces, el desafío está ahí, estimado José, o la preocupación está ahí de que este momento va a ser un momento para poder reestructurar, reflexionar patrones o para cuestionarnos o para comparar, ¿no? Las nuevas generaciones compararán, verán, porque hay un precepto entre los pueblos originarios, el Kepnair Untas Sarnacaña, que no es simplemente mirar el pasado, sino cómo vivimos, ¿no? las civilizaciones entre el futuro y el pasado, y esta interconexión que permite siempre la continuidad de la vida, ¿no? Que en política muchas veces eso va en un segundo plano, vamos a decir, va en un tercer plano, ¿no? Más ahí actúan los intereses individuales. Pero entonces, yo creo que, estimado José y estimados quienes nos están viendo, ¿no? Este momento nos va a permitir esta recomposición epistémica, ¿no? Este análisis ontológico, ¿no? De la existencia misma, ¿no? De nuestras realidades, de nuestras vivencias y de nuestras proyecciones también, porque no queda aquí todas las cosas, ¿no? Y tampoco no es sencillo decir, ahora ya no vamos a gobernar con los pueblos originarios, con las organizaciones sociales. Es necesario que se recompongan estas organizaciones, estas instituciones de los pueblos originarios, ¿no? Ahí terminaría mi intervención, estimado José. Gracias, Rubén, por estos nuevos elementos. Vuelvo antes de irnos a la pausa para preguntar, quizá a mí me queda una de las inquietudes un poquito escuchando. Bueno, ¿qué es lo que, cómo así más bien? ¿Cómo así es lo que llegamos hasta este punto? Parto desde lo que, por ejemplo, afirman en el caso ecuatoriano. Dicen, bueno, pues no queremos ser una Venezuela, no queremos ser una Bolivia, no queremos ser, etcétera. Y ponen como una suerte de malos ejemplos, unos ejemplos a los que no hay que referir, no hay que pronunciar. ¿Cómo ustedes interpretan estos importantes, diría yo, como experiencia de los pueblos de estas 2 décadas en Bolivia? Obviamente una lucha que ha sido impulsada por uno de los hermanos. No es el momento, quizá, ¿qué significa la final, la figura de Evo y por qué es que le ponen solamente a él? Bueno, a la final, ¿qué es lo que implicó entonces este gobierno y por qué es lo que llegamos ahora a esta nueva etapa o este nuevo gobierno que asumirá este fin de semana su periodo presidencial? Gabriel, ¿cómo nos explicamos? Le voy a poner un tiempito ahí de cronómetro para un poquito avanzar. Le escuchamos. Llegamos a este punto fundamentalmente por el sabotaje del denominado proceso de cambio, del denominado movimiento al socialismo, desde muy adentro, ¿no? Cuando, creo yo, todos vamos a compartir esto, los procesos que hacía mención, el del 2000, del 2003, del 2005, el pueblo boliviano recibía con mucha esperanza los primeros años de gobierno de Evo Morales. Fueron situaciones y elementos
que claramente llevaron a una dignidad nacional y una reivindicación de lo popular, de lo insurrecto que tanto tiempo había sido puesto bajo el tapete de ese viejo sistema neoliberal, de ese sistema de alianzas, de coaliciones, megacoaliciones. Entonces, encuentras un proceso político, creo yo, bastante importante, hay que reconocerlo esto, con un carácter académico, con un carácter político, con un carácter histórico incluso, yo creo que nadie lo va a negar. En función a ello, encuentras los siguientes periodos de gobierno de Evo Morales que poco a poco se fueron, creo yo, degenerando, ¿no? En ese afán de tratar de administrar ese monstruo que es el Estado, y pues todo el andamiaje de los nuevos paradigmas civilizatorios que se estaban incursionando, que se estaban incrustando a partir de la nueva constitución, a partir de la articulación y del gobierno de los autogobiernos, todo el ámbito de las organizaciones sociales vinculadas al aparato público, estatal y de políticas públicas sobre todo también, que no se había dado antes, pues empezó a ser saboteado desde adentro, ¿no? Empezó a ser atomizado desde adentro, es decir, no puedes derrotar este proceso, entonces vamos a hacer lo que hizo Estados Unidos con la URSS, ¿no? Lo vamos a empezar a destruir desde adentro. Y tienes el ejemplo de que, por ejemplo, para las elecciones del 2019 tenías como candidata a la diputación en Santa Cruz por el Movimiento al Socialismo una señora de nombre Nadia Beyer, que en su momento fue mano derecha de Luis Fernando Camacho, ¿no? El tipo más racista que tenemos aquí en Bolivia. Entonces, para eso encuentras que como no le pudieron ganar este movimiento en las urnas, recurrieron a entrarse por la ventana mediante un golpe de Estado, ¿no? Yanine Áñez, 11 meses. Y posteriormente encuentras 5 años de Luis Alberto Arce Catacora, que se dedicó a destruir cada uno de los cimientos de lo que se había construido en esos 14 años. Entonces, respondiendo claramente a tu pregunta, llegamos a este punto, 2025, escogiendo a Tuto y Paz por esas situaciones, ¿no? Cómo se permeó el proceso desde adentro, cómo lo administró Yanine Áñez y cómo Luis Arce Catacora se encargó de terminar de destruirlo. Gracias, Gabriel. Hemos de concluir, digamos, esta parte de la explicación al volver. Un poquito por el tiempo estamos queriendo correr. Amigo, amiga, estamos en Rixinacuy TV, estamos abordando sobre la situación de Bolivia, cuáles son las preocupaciones, cómo está el clima, digamos, de los pueblos y qué perspectivas hay. ¿Será que el nuevo gobierno pondrá más énfasis en profundizar este tema del carácter que tienen de Estado plurinacional? ¿O de pronto empezará con la novelería, como es el caso ecuatoriano? Vamos a votar abajo esa constitución y ponen ahí una sarta de adjetivos. Y bueno, ya vamos a estar el día 16, en el caso ecuatoriano me refiero, 16 de noviembre nos vamos a las urnas. ¿Qué pasará en cambio en Bolivia? Esto es lo que preguntaremos al volver. Está usted en Rixinacuy TV. Gracias amigo, gracias amiga por acompañarnos. Sus comentarios a través de las diferentes redes, sus preguntas son bienvenidas. Haremos extensiva en la medida de lo factible. Retornamos. Desde los territorios milenarios del sur del continente, como pueblos que caminamos con nuestra dignidad, contaremos nuestros deseos por Rixinacuy TV Internacional. Amulepe Tainhuaychal. Nos sumamos a ser un portavoz de la realidad que surge día a día. Desde los territorios más alejados de Colombia, manifestamos de todo corazón nuestro deseo de encontrarnos con los pueblos de América Latina a través de Rixinacuy TV Internacional, con el fin de seguir manteniendo vivos nuestros saberes culturales y ancestrales de los territorios. Los invitamos a escucharnos a través de Rixinacuy TV. Rixinacuy TV Internacional.
Estamos de vuelta para continuar con este importante diálogo que estamos manteniendo con nuestros invitados, solo que tenemos una ligerísima dificultad de que la señal está un poquito inestable, me refiero en la señal de conectividad con Bolivia. Espero que nuestro hermano Gabriel, el invitado, vuelva a ingresar. Al parecer tuvo, digamos, la baja de la intensidad y no lo tenemos. Estaba algo similar con nuestro hermano Rubén, pero a él ya lo tenemos por acá. Rubén, muy amable, la señal de Gabriel ojalá se restablezca. No creo que se haya enojado, pero ya retornará. Rubén, vuelvo a la inquietud que había manifestado antes de ir a nuestra pausa. ¿Cómo está en el Poder Legislativo, en el Congreso, a nivel de los diputados, a nivel de las otras fuerzas, digamos, sociales? Algunos análisis que hemos leído por ahí dicen, bueno, pues capaz que no termina el periodo, dicen unos. Otros dicen, bueno, lo que va a hacer es, sí va a terminar, pero lo que hará es, se va a entregarse a alguien, no sé a quién se irá a entregar. Otro dice, bueno, pues va a tratar de mantenerse, pero con uñas y dientes, porque a la final son fuerzas que están ahí en movimiento. Algo así explican los entendidos, a ver si de alguna manera nos ayuda a aproximarnos. ¿Qué noticias tendremos días o meses en adelante en Bolivia, Rubén? Bueno, José, es difícil predecir. Personalmente, es un poco irresponsable decir que esto va a terminar en esto o en aquello, pero una cosa que sabemos es que los pueblos originarios vamos a seguir existiendo con este gobierno o con otro gobierno, y las estructuras civilizacionales van a ser recompuestos donde cada sujeto existente va a tener que, nos han individualizado, ¿no? Hay un sistema mundo, hay un sistema mundo moderno que nos quieren, con este tipo de proyectos, personas, individuos solipsistas, ¿no? Individuos autómatas, individuos robotizados, ¿no? Que es totalmente opuesto a los preceptos, vamos a decir, a las cuestiones fundantes, no solamente de los aymaras, no solamente de los quechuas, sino desde los nahuas, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Que donde presenta el mundo de muchas posibilidades. Entonces, no hay que perder las esperanzas, tampoco ser fatalistas, ¿no? De que el mundo acaba aquí, de que el mundo termina aquí, sino más bien tratar de, bueno, el abismo, el Chamacpacha, por ejemplo, en Aymara, no es algo fatal, ¿no? Como en el mundo cristiano católico, sino más bien de ese Chamacpacha sale una nueva vida. Entonces yo creo que esa es la que tenemos que esperar de aquí en adelante, no solamente en Bolivia, sino en toda la región. No puede ser utópico, puede ser algo poético simplemente, porque muchos van a decir cómo se tangibiliza eso en política, ¿no? Pero la cuestión es reestructurar, no buscar estos nuevos sistemas que siempre han existido las civilizaciones y recomponer, readecuar, ¿no? Hasta yo decía en muchas ocasiones con algunos colegas, ¿por qué no hasta enseñar a la misma inteligencia artificial o construir, ¿no? Estas nuevas tecnologías, pero con nuevas perspectivas, ¿no? Con nuevas visiones y con nuevas alternativas y con nuevas posibilidades. Bueno,
pase lo que pase, estamos viendo, vamos a vivir presencialmente, existencialmente, ¿no? Este proceso, yo diría corto, pero hay que seguir preparando, hermanos y hermanas del Avia Yala y del Rexinacu Televisión. Gracias, Rubén. Justamente es la pregunta también que lo iba a hacer a Gabriel. Gracias por esta reconexión. Entiendo que hubo alguna dificultad en la conectividad. Gabriel, estamos a pocos minutos de agradecer, digamos, este importante diálogo que estamos manteniendo. ¿Qué queda a Bolivia? ¿Cuál es ese desafío que tienen en manos, digamos, el pueblo boliviano o los pueblos bolivianos, para ser mucho más precisos? Y también cuál sería ese llamado al resto de pueblos, porque en alguna medida, tal vez un poquito más, un poquito menos, lo propio viven en Argentina, lo propio viven en Perú, lo propio estamos viviendo por acá, en el caso ecuatoriano, y así pudiéramos ir avanzando en la búsqueda de las problemáticas que nos unen, así también los sueños que nos unen y la necesidad de ir tejiendo, Gabriel. Sí, existe un denominador común, José, que es el esquema de vuelta al neoliberalismo, ¿no? Nos plantean Noboa, Milei, ahora en Bolivia también, en Perú, en Latinoamérica fundamentalmente, tener un Estado pigmeo, un Estado diminuto, tener un Estado que pues se encargue de lo más mínimo y de cierta forma todo el ámbito social se ha privatizado, se ha dado a los inversionistas o los que verdaderamente pueden hacer, digamos, servicios básicos, salud, educación y demás, ¿no? A nivel mundial se ha demostrado ya el siglo XIX que este sistema de reducción del Estado a su más mínima expresión bajo el rótulo de neoliberalismo ha fracasado en todas partes del mundo, ¿no? Es por eso que la emergencia en Europa, en Latinoamérica, de procesos políticos que buscaron la toma del poder y a partir de la toma del poder utilizar como un instrumento el Estado para agrandar el ámbito económico y sobre todo de bienestar de sus sociedades, ¿no? Burkina Faso, el ejemplo más claro, ha nacionalizado sus minas, ha tomado el comandante presidente de allá, pues sus empresas estratégicas las ha nacionalizado y ha generado ingresos con la redistribución de la riqueza para generar procesos educativos, por ejemplo, ¿no? Y deportivos en otros casos. Entonces, fundamentalmente hay que identificar, creo yo, que lo que nos plantea esa vieja derecha maquillada con el rótulo de libertarios, de socialdemócratas y demás, es lo mismo que ya hemos vivido en Bolivia, es lo mismo que ya hemos vivido en Latinoamérica, y que ante eso los pueblos los han expulsado a patadas. Acá hemos tenido a Gonzalo Sánchez de Lozada que se ha fugado de este país. Hemos tenido presidentes que iban a mendigar limosnas internacionales como Carlos Mesa, que también lo hemos votado a patadas de este país, ¿no? Entonces, tienes un ámbito que creo yo no es nuevo, es la repetición de la vieja historia oscura del neoliberalismo que se está volviendo a reposicionar en Latinoamérica y en Bolivia, y de la cual los pueblos van a saber discernir y, por supuesto, no la perdonarán, y el momento que se toque el bolsillo del boliviano, no vamos a tener, creo yo, la misma paciencia que los argentinos, ¿no? Por ende, no creo que sea un proceso de 5 años. Si este es un gobierno de las características que las vengo estudiando desde hace bastante tiempo, te las he compartido, José, hemos hecho el contraste con los procesos latinoamericanos, pues es un proyecto que se ha planificado durante mucho tiempo, pero que no te está generando un nuevo paradigma que supere ese viejo estado pigmeo, si quieres, neoliberal. No te está planteando la superación del neoliberalismo, sino la vuelta al neoliberalismo, y en ese entendido ya sabemos cómo derrotar esta clase de sistemas, ¿no? Por ende, vamos a volver, creo yo, a una nueva ola
no progresismo, sino me atrevería a decir una nueva ola de esos socialismos comunitarios que van a deponer a estos gobiernos. Yo no creo que el gobierno boliviano dure 5 años. Creo que el pueblo boliviano va a tener la capacidad de rearticularse y de imponerse en contra de políticas privatizadoras o capitalizadoras que ya las hemos tenido y vivenciado los anteriores años, ¿no? Pero fundamentalmente es entender el ámbito también etario, generacional. ¿Por qué? Porque si tú le dices a un joven, por ejemplo, así se manipuló a los jóvenes el 2019, tenías a Evo Morales presidente en primero básico, has terminado la escuela, has terminado el colegio, has salido de la promoción y seguías teniendo a Evo Morales. Entonces, Evo Morales es un dictador. Y los jóvenes decían, sí, Evo es un dictador, tanto tiempo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no hay otro presidente? ¿No ve? Ese chip nos han metido, esa idiotización de masas a partir de la generación del sentido común, la hemos vuelto natural. Y en función a eso, los jóvenes desconocían lo que había pasado el 2000, el 2003, el 2005, en los 90, en los 80, en los 70, obviamente no lo han vivido, pero a partir de lo vivencial, los 11 meses de Yanine Áñez, tanques en las calles, aviones, helicópteros sobrevolando las principales ciudades, los principales mercados, mercados militarizados. Entonces la gente pudo comparar y por eso vuelve el movimiento al socialismo al poder, ¿no? Creyendo que, bueno, pucha, realmente había sido un desastre la derecha, además actos de corrupción y demás, pero sin darnos cuenta que había sido lo mismo nomás el personaje Luis Alberto Arce Catacora. Entonces Arce viene a ser la continuidad de Yanine Áñez, y por eso la importancia del liderazgo de Evo Morales, ¿no? Porque te retrotrae a esos 14 años de bonanza económica, de dignidad nacional, de dignidad internacional, de posicionamiento del Estado plurinacional de Bolivia en el contexto internacional, y todo eso es lo que hay que rescatar. Evidentemente habrá tenido muchos errores y el proceso se ha encargado de múltiples depuraciones también, un cernimiento automático, si quieres, desde ese tiempo hasta ahora, pero que debe reflexionarse y debe repensarse también en función a lo que queremos proyectar a futuro, ¿no? Que yo creo no es el camino de la derecha, tampoco es el camino del pachamamismo de derecha al estilo de Yacu Pérez o al estilo de David Choquehuanca. Gracias enormes, Gabriel. Vamos a retornar para las últimas palabras o el último mensaje. Ahora el turno para Rubén, así en breves términos. No quiero de paso desaprovechar algunas inquietudes que están nuestros amigos planteando y tal vez lo puedan abreviar, digamos, como una suerte, no sé si de explicación muy breve. ¿Por qué hay ese fraccionamiento dentro del MAS cuando era un referente en su momento? Es lo que están preguntando. Hay otra inquietud. Luis Catacora termina destruyendo los cimientos construidos. Si Arce fue la mano derecha de Evo, dice. No sé si así lo sienten ustedes. ¿Qué explicación darían? La pregunta para los dos, por supuesto. Y de paso, una inquietud, tal vez, o un llamado, un mensaje final que consideren, Rubén. Con esto concluimos. Voy a poner ahí un tiempito, un poquito para ir medio cerrando. Rubén, muy amable por su gentileza de acompañarnos. Magnífico, José. Estimados televidentes, algo que debemos entender es que los pueblos originarios, esa etiqueta de socialismo o de capitalismo o de derecha o de izquierda no es otro discurso que nos han mentalizado. Entonces, lo que estamos proyectando desde este lugar, desde este locus de enunciación, es lo que no han podido entender durante el Estado plurinacional, porque hay que entenderlos que han sido igual cooptados por los mismos partidos políticos tradicionales en este sistema del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces han hecho parches, han hecho folclorización, lo que decías, estimado José. Entonces lo que no hay que hacer ahora es no folclorizar, no trabajar desde diferentes ámbitos
de la vida, no estas estructuras de la vida, estas estructuras, estos sistemas civilizatorios, no para reconstruir, para recomponer, para proyectar, no desde donde estamos, desde lo que somos, no desde lo que entendemos esta realidad, no mensaje, no para nuestra región de los pueblos originarios. Se está bueno, tenemos un poquito de dificultad con nuestro hermano, el audio se nos fue, la imagen se nos cayó también. No sé si me escucha Rubén, no sé si me escucha. ¿Nos escuchamos? No nos escuchamos. Voy con la misma inquietud, Gabriel, para despedirnos. Justamente, ¿por qué hay esa división? ¿Por qué Catacora, siendo mano derecha, como dice nuestro amigo, termina en lo que termina? Y a la final, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el pedido, digamos, Gabriel, al resto de pueblos? Lo que considere como mensaje final, muy amable. Activemos su micrófono tan solo, Gabriel. Hola, hola. Ahí vamos. Ahora sí, ¿no? Adelante. Porque la respuesta es muy sencilla, ¿no? Hay dos formas de terminar con un proceso revolucionario que sea anticapitalista y antiimperialista, ¿no? Porque muy pocos a nivel global se han atrevido a pararse de tú a tú ante las potencias imperiales. Por ende, la forma más fácil es atacarlo y exterminarlo desde afuera. Cuando esto fracasa, se prosigue con el plan B. Y el plan B es destruir este proceso desde adentro, infiltrando agentes que dinamiten desde adentro ese proceso revolucionario. Eso es lo que ha pasado en Bolivia, de manera muy clara, de manera muy sencilla, de manera muy didáctica. Habrá sido por el ego de Evo Morales, que no quería dejar el poder. No, eso es cuento chino. Lo que ha pasado es que han destruido este proceso desde adentro. El señor Luis Alberto Arce Catacora, al igual que el señor Lenín Moreno con la Revolución Ciudadana en Ecuador, traicionando a Rafael Correa. Y también tenemos nuestro propio Yacu Pérez, que en su momento fue el tercer hombre más importante del país, el señor David Choquehuanca, canciller, ministro de Relaciones Exteriores, el mismo perfil del ecuatoriano Yacu Pérez, que ya sabemos cómo terminó. Entonces, la respuesta es sencilla: dinamitaron un proceso revolucionario prometedor desde adentro y lo hicieron muy bien. No hay más que decir, hay que rearticularse y seguir avanzando en las luchas y las reivindicaciones. Toda crisis genera oportunidades y pues ahí estaremos para la reorganización. Gracias enormes, Gabriel Villalba, por acompañarnos. A mil perdones, se cayó la señal justamente, Rubén. Más bien decirles gracias por acompañarnos en una siguiente oportunidad. Con seguridad lo vamos a molestar y esperamos tener, por supuesto, esta amabilidad de que nos acompañen. Por hoy, muchísimas gracias, amigos. Una mejor suerte y a seguir tejiendo desde los territorios. Hasta entonces, Gabriel, hasta entonces, Rubén, muy amable. Y a usted, amigo, amiga, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de mañana, en cambio, nos iremos hacia Colombia. ¿Cuál es la situación que están viviendo desde territorios? ¿Qué experiencias tenemos? ¿Qué es lo que nos pueden contar en otras voces? Quizá una que otra información a nivel de redes, a nivel de la información de determinados sectores interesados. Algo conocemos. Pero, ¿cuál es la realidad en cambio desde territorios, desde los que cuentan aquellos que no están generalmente en las pantallas gigantes o en las cadenas radiales? El día de mañana nos enteraremos. Cordialmente invitados cuando en Quito sean las 19:30 y obviamente en Centroamérica 18:30, en Bolivia 20:30, en Argentina 21:30. Soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV y recuerden, ya nunca más sin nosotros. Hasta mañana.